Recuerdo que mis papás me decían, el primer viernes procura guardar todos tus objetos dentro de la casa. ¿Por qué? Porque pasarán muchas cosas malas, ¿no? Entonces yo como pequeño, yo recuerdo tenía 9, 10 años, guardaba mi balón. Una espiritualidad que no está bien formada puede llevar a un espiritismo. Y este espiritismo se puede dar bajo la forma de un esoterismo. Tengo a mi hijo pequeño, ¿no? Y partes desde tantas cosas que te bombardean muchas personas de decir, pone esto, o si le duele la cabeza, o si llora mucho. Un crucifijo, o el ponerme ahora una pulsera, ¿no? Donde venga una cruz. O sea, se piensa que el añadirnos elementos religiosos podemos combatir estos aspectos que son sobre todo espirituales, ¿no? Viernes Santo no es necesario, ni Sábado Santo, ni la Vigilia Pascual, porque yo ya tengo mi palma bendita, ¿no? El maligno tienta al ser humano hoy con las mismas 3 tentaciones que tentó a Jesús. Bueno, yo confío en Dios, pero tú sabes que te estás engañando a ti mismo, o tú crees que crees en Dios. Fe con Café, el podcast, es una producción de Docs Evangelización. Muy buenas noches. Qué gustazo de poder estar esta noche con 2 grandes hermanos y amigos que, pues ustedes prácticamente comenzaron conmigo este proyecto. Cristian, desde Fe con Café, cuando iniciábamos allá antes de en la pandemia, ¿no? Y luego cuando ya comenzó todo este proyecto de hacerlo en podcast también con Eric, que ha tenido la oportunidad también de estar conmigo. Bienvenidos a echarnos un café esta noche. Cristian, qué gusto de verdad estar con 2 jóvenes como ustedes, llenos del amor de Dios, conocedores de la palabra de Dios y con un amor maravilloso hacia el apostolado, sobre todo este apostolado tan necesario hoy en las redes sociales. Cristian, gran colaborador mío por muchos años, tanto en la parroquia donde estaba anteriormente y como ahora. También Eric con toda su formación teológica y ahora pedagógica. Creo que nos vamos a echar un café muy delicioso esta noche, así que si no has ido por tu café, te invitamos para que vayas y te prepares un rico cafecito. Ya está haciendo calor aquí en el sureste de Veracruz, pero eso no desmerita que nos tomamos un buen café. Esta noche seguimos hablando, como en el anterior episodio de Fe con Café, sobre la Cuaresma y aprovechar micrófonos abiertos para que tengamos una conversación que pueda ayudarnos a comprender. Creo que en ese tema de la Cuaresma, como todo lo que es la fe, hay mucho tabú, desconocimiento de la fe, ideas distorsionadas de lo que es la fe, como ahora que estamos en la Cuaresma. Así que tenemos oportunidad para que de las cosas, tanto de las más básicas como de las más extravagantes que ustedes han escuchado sobre la Cuaresma, creo que más de una persona se va a sentir identificada con aquello que ustedes hayan escuchado y que podamos compartir. No somos expertos, ni grandes teólogos, ni maestros de fe, pero desde la experiencia pastoral, en el caminar del Señor, creo que a los 3 tuvimos la bendición de conocer al Señor desde que éramos pequeños. Crecimos prácticamente en la iglesia y hemos convivido con fieles de todo tipo, tanto fieles preparados como fieles que pues quieren conocer más su fe, pero no han tenido la oportunidad. Así que comenzamos esta noche con Fe con Café, el podcast. Un gusto, padre Cristian. Hola, ¿qué tal? Estar aquí con ustedes. Y yo creo que es un factor relevante que en este tiempo de Cuaresma estemos tocando temas alusivos, porque nunca faltan en nuestro contexto que surjan dudas, cuestiones sobre los elementos de la fe, pero también sobre los elementos, digamos, oscuros, sombríos. En la universidad, por ejemplo, recuerdo el primer semestre, cuando recién ingreso, no faltaron los compañeros y compañeras que me preguntaban sobre los demonios, sobre la cuestión de brujería, sobre la cuestión de elementos, entre comillas, cristianos. Y me viene ahorita a una consideración muy personal, un factor, no sé si porque la cercanía de Catemaco, por ejemplo, como que va favoreciendo este tipo de diálogo entre nuestras familias, entre nuestros vecinos. Ahora que se aproxima pronto el primer viernes de marzo, por ejemplo, así a modo de anécdota rápido, recuerdo que mis papás me decían, el primer viernes procura guardar todos tus objetos dentro de la casa. ¿Por qué? Porque
pasarán muchas cosas malas, ¿no? Entonces yo como pequeño, yo recuerdo tenía 9, 10 años, guardaba mi balón, guardaba todos mis elementos de jugar. ¿Por qué? Porque uno pensaba, pasará algo malo, algo terrible, ¿no? Entonces son elementos que van coincidiendo en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo creo que especial de oración, de esta cercanía con Dios. Creo que todo lo que tiene que ver con la fe se presta para que las personas reduzcan la fe, reduzcan lo religioso a dos mundos, solamente el bien y el mal. A la gente le gusta que nosotros le digamos qué es lo bueno y qué es lo malo. No hay puntos intermedios, ¿no? Entonces todo en este mundo tiene que ser o de Dios o del diablo. No hay intermedio. Y todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual o te lleva realmente a una vivencia de la fe, como en el caso nuestro, la vivencia cristiana, o te lleva a una, como lo he llamado, una desviación de la fe. Pensar que lo espiritual tiene mucho que ver con lo esotérico. Creo que vas por allá. Yo he llamado, Cristian se acordará la experiencia que tiene de trabajar conmigo, que yo he hablado de un esoterismo cristiano. Es decir, personas que aún siendo cristianas, personas que aún siendo católicas, aún estando en nuestras comunidades, aún estando en grupos de oración, aún perteneciendo a algún movimiento dentro de la iglesia, no están bien formados en la espiritualidad cristiana. Y entonces, una espiritualidad que no está bien formada lleva a un espiritismo, ¿no? A una superficialización, una superficialidad de la espiritualidad, ¿no? Que todo se tiene que mover como una especie de energías, entes, vibras, buenas ondas y todo este mundillo, ¿no? de esotérico, ritual, supersticioso y vamos a decir fetichista, ¿no? Cuando le impregnamos de poder a los objetos, ¿no? Incluso puede haber católicos fetichistas cuando, por ejemplo, en cuestión de los sacramentales, los objetos benditos, le atribuimos a las cosas, a los objetos un poder que no tienen. Los objetos nos llevan a la experiencia de la fe y tiene que ser Dios quien con su poder pues nos bendice, pero no los objetos, ¿no? Entonces tienes mucha razón, ya has entrado en un tema bien importante y me gustaría compartir de entrada con ustedes esto, ¿no? Que una espiritualidad que no está bien formada puede llevar a un espiritismo. Y este espiritismo se puede dar bajo la forma de un esoterismo. ¿Qué significa la palabra esoterismo? La palabra viene de soter, que en griego significa salvación, pero la esoterología o el esoterismo es una falsa salvación. Es la persona que quiere encontrar la solución a sus males en todo aquello que no es Dios. Por lo tanto, objetos, lugares, ritos, plantas, piedras, tiempos, lunas, todo esto lleva, cuando le queremos que eso sea salvación para nosotros, eso lleva a un esoterismo. Entonces recuerden, esoterismo es una falsa salvación. Sí, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, padre. Es un gusto estar aquí en Fe con Café, el podcast. Un gran proyecto para hablar de estos temas, ¿no? Y ahorita que platicaban y muchas cosas parten desde la parte cotidiana que vivimos todos, ¿no? De hecho, yo tengo a mi hijo pequeño, ¿no? Y partes desde tantas cosas que te bombardean muchas personas de decir, ponle esto, o si le duele la cabeza, o si llora mucho. Y yo creo que desde niños los decía Eric ahorita, o sea, yo ya por estas cosas yo ya puedo irle impregnando a mi hijo desde ahorita esta idea, ¿no? Dije, te va a ayudar para esto, o esta cosa sirve para esto, o ya llegó la Semana Santa, mete tu balón por esto. Y realmente van haciendo un cúmulo de ideas y no logras identificar esto. Entonces partes a ver, esto es bueno y esto es malo. ¿Qué sí debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y no encontrar un punto medio pues de todo eso, ¿no? Y más ahorita viviendo pues la Cuaresma, para quienes somos católicos e intentamos vivir nuestra fe y ver cómo converge todo, ¿no? Porque no solo es quienes viven su fe, sino quienes no viven su fe, ¿no? Y te genera muchas preguntas, y más para nosotros los que somos católicos, ¿no? Y lo decíamos hace ratito detrás de cámaras, hablando de qué cosas puedes hacer en Semana Santa, qué cosas no. Si salgo un viernes, me voy a morir. Si voy al río, me voy a ahogar. Estas cosas o estos temores que a veces sientes, o al menos yo, a veces siento que
tantas voces que escuchas dentro de nuestra iglesia o en el mundo, que realmente no logras encontrar qué sí es la verdad o qué sí es lo que debes de hacer o realmente qué no es lo que debes de hacer. ¿En qué momento pasas de lo real, de lo cristiano? ¿En qué momento rompes esa línea y terminas cayendo en una superstición? Sí, puedo decir yo, por ejemplo, algo que me ha marcado mucho para vivir mi fe ahorita en esta cuaresma, y lo voy a compartir, es un partido de fútbol que estoy viendo hace un par de años de unas personas musulmanes, creo que sí era la religión, no recuerdo muy bien, que están haciendo ayunos, ¿no? Y paran el partido de fútbol ocultándose el sol, el árbitro hace una pausa y ya pueden ir por una fruta estos futbolistas. Porque están celebrando el Ramadán ellos. Y digo a veces, ¿por qué yo no puedo hacer así, no? O sea, porque yo tengo muchas veces que ocultar mi fe, de decir, bueno, y hasta qué punto, ¿no? Porque, bueno, yo no como carne los viernes, ¿no? O sea, y a abrirlo al público, ¿no? Y de decir, bueno, es que tú tienes que vivir tu fe en silencio. Entonces, ¿comparto yo que no como carne en viernes o me lo reservo de manera personal, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo yo compartir mi fe, ¿no? De esta forma o explicar o cómo compartirlos a los demás sin que puedas decir, bueno, pues, ¿por qué no come carne los viernes? Es por su fe, ¿no? En este caso, hablando del miércoles de ceniza. Y no hay que ser un gran ignorante para caer en la superstición. Por ejemplo, a mí que me toca bautizar, es muy frecuente que lleguen los niños para el bautizo y traen su ojito de venado, su listoncito rojo, y siempre me gusta cuando voy a iniciar el bautismo y veo a estos niños que vienen con su listoncito rojo decirle, ante el bautismo quítele esto. De hecho, nunca se lo debió poner y por favor, nunca se lo vuelva a poner, porque se va a convertir en hijo de Dios, porque Dios mismo lo va a proteger porque es su hijo. Y entonces no tienen que ser tan ignorantes, sino que a veces hay cosas muy básicas, un desconocimiento fundamental de la fe, y entonces se va cayendo en este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a platicar ya más o menos, decía Eric, de algunas cosas. Vamos a ir entrando con algunos puntos concretos. Por ejemplo, estamos a punto de celebrar el llamado primer viernes de marzo. Yo también recuerdo que cuando era niño escuchaba con un poco hasta de morbo, ¿no? El Día de los Brujos, hay que cuidarnos, este viernes tiene un misticismo, el mal está desatado porque los que obran el mal hacen sus prácticas. Otros más conservadores dicen no tiene nada de malo. Algunos curanderos aprovechan a preparar sus hierbas que van a usar durante todo el año. Recuerdo que en el seminario tuve la posibilidad de conocer a un curandero que viajaba en el mismo autobús que nosotros los seminaristas, iba para el seminario mayor y él iba para las Barrillas. Y en uno de estos encuentros de camino, pues me pudo platicar algunas cosas, ¿no? De cómo viven y de lo que hacen. Y algo que tiene que tener nuestro pueblo muy, muy claro, que el cristiano no tiene nada que temer, no debe temer, o no tenemos que tenerle miedo al mal. El miedo que tenemos que tenerle al mal es que el mal, su cometido no es espantarnos. El cometido del mal es apartarnos del plan de Dios. Comenzamos la cuaresma con la lectura este domingo de las tentaciones de Cristo en el desierto, y creo que esto es muy importante, lo que les voy a compartir, y a todos los que están viendo este podcast. La gran obra del maligno no es espantarte. La gran obra del maligno no es poseerte. Hemos visto películas de posesión y nos vamos a lo extremo que existe. Pero la gran obra del maligno en el corazón de las personas es apartarnos del plan de Cristo. El domingo pasado era el demonio tentando a Jesús. Y la tentación era apartar a Jesús del proyecto que su padre tenía para él. Un proyecto de salvación que pasaría por la cruz, que pasaría por la humillación, que pasaría por el dolor. Y el demonio sutilmente llega a decirle, sí, pero no de esta manera. O sea, no tiene que ser de esta manera. Hay otras maneras para que tú seas el rey, o que tú quieres ser el rey, pues hay maneras de que seas el rey. No tienes que morir, no tienes que pasar hambre, no te tienen que crucificar. Hay otro modo. Yo te vengo a proponer un modo distinto de alcanzar tu objetivo. Y eso es lo que hace el mal con nosotros, y no solamente en esta cuaresma, de una manera especial meditamos en ello.
nos quiere apartar del camino de Dios. Y esto es a lo que le tenemos que tener miedo. Cuando vienen las personas conmigo, padre, yo tengo mucho miedo porque veo sombras y esto, le digo, mira, es que el demonio convive contigo. ¡Ah! Padre, ¿cómo? Sí, está contigo todo el tiempo. El demonio va al baño contigo, se baña contigo, come contigo. Y cuando les digo estas cosas, se sorprenden y se impactan porque ven al maligno como un diablito, un chamuquito que está ahí para espantarte, para hacerte travesuras, Es que está todo el tiempo allí. Él está susurrando, él está hablando, él está proponiendo, te está conquistando. Entonces me gustaría comenzar diciendo que el temor que le tenemos que tener, porque hay que tenerle un temor no a él, sino temor a caer en sus engaños, temor, como lo dice el temor de Dios, que es el temor de ofender a Dios, de llegar a ofender a Dios creyendo en las mentiras que escuchamos en la primera lectura del Génesis de la Eucaristía de este domingo, creerle a Él, creer que Él normalmente, el maligno, se presenta como alguien muy poderoso, lo es, pero exagera. Entonces las personas le atribuimos al maligno un poder exagerado, un poder que no tiene, que es muy poderoso, sí, que es muy inteligente, también, que es igual de poderoso que Cristo, jamás, que es competidor de Cristo, de ninguna manera. Recuerdo que, no sé si ustedes vieron hace unos 10 años, algo así, cuando comenzaban a salir las primeras ilustraciones digitales, hay una imagen que me llamó mucho la atención del maligno, del demonio, que está en una mesa y está jugando una vencida con Jesús. De un lado está Jesús y está el demonio, están los dos así, una vencidita. Y está en igualdad de condición, ¿no? Los dos así. Y pues todo el mundo comentaba, no, sí, así se realiza en el mundo, hay una lucha entre el maligno y... No confundamos nosotros que hay una lucha entre iguales, entre el mal y el bien. No. Cristo ya venció. Él ya ha vencido al maligno. Él ya tiene el triunfo. Él tiene el señorío. Él tiene el poder y Él es el Señor de la gloria. Lo que hace el maligno es engañarnos. Hacer creer a las personas que Él tiene un poder similar a Jesús. Que Él te puede dar cosas, que Él tiene poder, que Él te puede hacer exitoso, triunfador y que te puede provocar un daño tremendo. Entonces la gente tiene miedo de Él y entonces por tenerle miedo a las cosas secundarias que puede hacer, deja de tenerle miedo a lo que realmente es importante, que termine perdiéndote y llevándote a apartar de Cristo. Algo relevante que acaba de mencionar, esta igualdad de condición que muchas veces se llega a visualizar en las personas, incluso en las más preparadas. Por ejemplo, pensamos que Dios y el diablo están a la par, bueno, están equiparadas. Entonces ya te permite ver, por ejemplo, una poca evangelización, una poca preparación. Alguien hablaría como el yin y el yang, ¿no? Exacto. Como las dos fuerzas, oscuridad y luz, que las dos confluyen y las dos tienen que en una armonía de fuerza. No, nada que ver, nada que ver. Y también otro elemento, considero que ha favorecido un poco es el aspecto televisivo, ¿no? Cuántas películas, series, caricaturas nos muestran al elemento del ángel y al elemento del pequeño demonio, ¿no? Y que están ahí como que susurrando aspectos buenos, aspectos malos, no lo hagas, hazlo, como que lo que acaba de decir, como si estuvieran en una convivencia continua, pero también como si estuvieran, si fueran dos principios similares. Y yo considero que cuando vemos ese tipo de personas, los visualizas porque ¿qué me recomiendas? ¿No? Tú y me han dicho, empiezan a decir estas personas, que debo de tener el agua bendita a la mano, mis sagradas escrituras a un costado, y se preocupan por elementos, considero, externos, como por ejemplo el colgar un crucifijo o el ponerme ahora una pulsera, ¿no? Donde venga una cruz. O sea, se piensa que el añadirnos elementos religiosos podemos combatir estos aspectos que son sobre todo espirituales, ¿no? No como al estilo de voy a asegurar mi casa para que no entre el ladrón. ¿Qué pongo? Voy a asegurar mis puertas, mis ventanas, y pensamos, es que ya tengo mi cruz, tengo mi agua bendita, mi sal exorcizada, mi aceitito, mis sagradas escrituras, entonces ya no me va a suceder
nada, ¿no? Incluso me llevo un poquito de agua bendita en mi trabajo, ahí antes de comer mi desayuno, mi comida para protegerme del mal del ojo. Entonces, son elementos externos que cuando esas personas, porque coincide ver ese tipo de personas, pues recordamos y decimos, realmente le hace falta una preparación, porque serían más elementos espirituales y también lógicos, es decir, Dios entra en una lógica diferente a la del mal, ¿no? Porque el mal te viene a presentar, lo comentaba usted, estos elementos materiales, ¿no? El poder, el dinero, aspectos de poseer, ¿no? Hacia afuera. Y creo que el tiempo de Cuaresma nos invita a poseer por lo menos nuestro interior, ¿no? Es decir, orientarlo más a Dios, orientarlo más a su escucha. Y también sonará un poco cruel, pero el equiparar estos dos principios, el bueno y el malo, pues hasta alguien tan preparado pues sería muy contradictorio decir, oye, es que ya tengo estos elementos y pues no estoy preocupado, no me va a suceder nada, ¿no? Estoy bien cuidado, por así decir, y sucede lo contrario, ¿no? Yo creo que parte, igual coincido contigo de lo que comentaba Padre hace un momento. Estas ideas, el mal entra cuando te vienen esas ideas que crees que son verdad, ¿no? Que te vienen a suplantarlo. Decía usted, bueno, pues es que tienes que hacer esto y no hagas lo otro. Por ejemplo, hablo del caso como ejemplo del ayuno, ¿no? De los viernes. No, pues ayuna mejor hoy de redes sociales. Ayuna hoy mejor de chismes. O apaga la televisión. O no hagas esto. Y empiezas a desvirtuar la parte real. Lo que dijo. A cambiar totalmente. Lo que dijo Eric, ¿no? Hoy hay Vía Crucis el viernes. No, pues mejor hago mi oración aquí desde mi casa. Estoy en oración, ¿no? Puedo ir, pero yo ya estoy teniendo esta idea de que teniendo estas cosas materiales, o lo decía Eric, ¿no? Es el primer viernes. No, pues mejor voy a echar agua bendita yo aquí en mi casa en vez de participar en las cosas que están haciendo en la iglesia. En lugar de confesarme, de ir a misa. Claro, y entonces vas cayendo y es una bolita de nieve, ¿no? Que tú mismo te vas haciendo la idea. Porque, bueno, quizás este año funcionó, ¿no? Mira, todo salió bien y yo hice, tiré agua bendita este primer viernes y el siguiente año voy a hacer lo mismo, ¿no? Y X el siguiente viernes, ahora en vez de tirar agua bendita, voy a hacer otras cosas. Voy a quemar chiles, voy a quemar copal. Vamos a sahumar, ¿no? La casa. Cosas que van desvirtuando realmente cómo vivir la fe, ¿no? Y desde ahí va partiendo, ¿no? Ya ahí ves que no pasó nada, bueno, pues te invitan a ir al río, ¿no? Bueno, pues vamos al río, no pasa nada, no me estoy portando mal, solamente voy a pasar un rato tranquilo en familia. Pero se va desvirtuando realmente, ¿no? Que pues es Semana Santa y luego las escuelas también dan las vacaciones, pero para ir a vivir tu fe, ¿no? Que ese fue el origen, al faltar los niños y todo eso. Y ahorita pues ya son vacaciones. Fíjese cómo el maligno tiene la capacidad de desvirtuar algo sagrado, lo corrompe. De hecho, así es el maligno. El maligno es experto en descomponer lo que es bueno. El mal nunca te va a proponer algo malo con la fachada de malo. No, sabe que lo vas a rechazar. Lo que hace el mal es presentarte algo que es bueno y descomponerlo, desvirtuarlo. Por ejemplo, la cruz de ceniza, el miércoles de ceniza, la misma palma bendita el domingo de Ramos. Hay personas que convierten en un fetiche una palma bendita, ¿no? Yo ya cumplí mi Semana Santa porque fui el domingo de Ramos, me dieron mi palma bendita y ya. O sea, Viernes Santo no es necesario, ni Sábado Santo, ni la Vigilia Pascual, porque yo ya tengo mi palma bendita, ¿no? El maligno tienta al ser humano hoy con las mismas 3 tentaciones que tentó a Jesús, que son, el primero, la tentación del pan, tiene que ver con las necesidades físicas, con la misma vida. El maligno viene con tus necesidades fundamentales, ¿no? Yo no quiero que tú sufras. Yo no quiero que tú tengas hambre. Yo no quiero que tú tengas sed. Yo voy a cumplir tus necesidades básicas, ¿no? Llegó con el pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre. Porque viene con esto, con esta tentación de que Él nos puede dar aquello por lo que todos luchamos, lo básico.
sostener a mi familia, tener con qué vivir. Segunda tentación, la seguridad. Hoy, sobre todo, que estamos rodeados de este mundo, lo hemos visto en las noticias con los últimos acontecimientos en un país tan violento. ¿Quién no quisiera asegurarse y decir, quiero poder salir a la calle y que no me secuestren, que no me roben, que no me maten, que no me hieran? Entonces todo el mundo quiere seguridad, ¿no? ¿Y cuántas personas no han caído, por ejemplo, en el culto a la muerte? Y si tú le preguntas, oye, ¿por qué le das culto a la muerte? Lo que están buscando es que quiero sentirme seguro. Porque llevándome con la muerte, ella me va a librar. Me va a librar de morir, me va a librar de un accidente, me va a librar. Entonces da igual que le pidan a la muerte o le pidan a San Judas. Al final lo que quiero es que las fuerzas confluyan para mis propósitos. Que Dios haga mis propósitos. Que el santo haga mis propósitos. O la muerte haga mis propósitos. En lugar de que la espiritualidad me lleve a ser yo quien cumpla la voluntad del Padre, yo quiero que las fuerzas, yo tener el control de las fuerzas para que todo obre en mi favor, ¿no? Por eso la segunda tentación del maligno es la seguridad. Dijimos que la primera es las necesidades básicas, ¿no? Comer, vivir, la salud, la bebida, la ropa, la casa. La segunda necesidad con la que llega el demonio, ¿quién no quiere estar seguro, no? La seguridad. Y la tercera tentación, todo el mundo, si ya tengo lo básico y si ya tengo salud, seguridad, voy más allá. El poder, el prestigio, ¿no? La realización personal, el éxito. ¿Quién no quiere cubrir sus necesidades fundamentales? Todos. ¿Quién no quiere vivir seguro? Todos. ¿Quién no quiere ser exitoso? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos. El maligno nos engaña queriendo decir, y lo platicaba yo en la homilía de este domingo, presentándote que solo hay dos caminos. O el camino de ser bueno y fregarte porque te va a ir mal, porque a los buenos les va mal. Tú decides, Cristian, ¿quieres ser un esposo bueno? Un esposo responsable, un papá responsable, un esposo fiel. Adelante. Qué pena contigo, ¿no? No vas a disfrutar la vida, resígnate a ser un hombre triste, amargado. O tienes otra opción. Te presento la otra opción. Pues mira, no seas fiel, vive de manera disoluta y sé feliz. O sea que solamente hay dos caminos. Ser bueno y vivir triste o ser feliz. Y para eso estoy yo, dice el maligno, ¿no? Decide, bueno o feliz. Con ese engaño llega y la gente cree en esto. Piensa que si queremos seguir al Señor, pues es que la vida religiosa es triste. Ser cristiano es triste. Es que ser un buen cristiano es prepárate para la prueba. Porque Dios le da sus batallas más duras a sus mejores soldados. Y esta mentalidad, ¿no? Del Dios de la tristeza, el Dios que te quiere amolado, el Dios que te quiere hambriento, el Dios que te quiere sin trabajo, choca con el otro que te ofrece éxito, salud, prosperidad. Y por eso es que muchas personas caen, ¿no? Yo estoy estudiando un poquito a la raíz de por qué la gente quiere medallas de San Benito, acabo de ver que en Temu están vendiendo medallas de San Benito con todas las letras de la oración del exorcismo, todas de inteligencia artificial, ¿no? No, todas malformadas. Y luego la parte de atrás ni siquiera está completa. Pero dice ahí, medalla, fíjate bien, medalla para la oración y la buena suerte. O sea, ¿a dónde, sí, no? ¿Hasta dónde llega? No, pues, ¿Hasta dónde dame caen? 10. Sí, los sacramentales, ¿no? Entonces es una tentación que tenemos a los que están siguiendo el podcast, pues entender que no es cuestión de tener muchas medallitas, muchos escapularios, muchos rosarios. Estos fetiches, los sacramentales se pueden convertir en fetiches. Un sacramental es un objeto que sí, la iglesia usa sacramentales, que son los objetos a los que le ha pedido a Dios su bendición, pero para que este objeto no tiene ningún poder, que quede claro, que quede bien claro, ningún objeto tiene poder por sí mismo. Ningún rosario, ninguna medalla, ningún escapulario no tienen poder por sí mismos. El poder le viene de la fe con la que nosotros, la fe real, no una fe supersticiosa, sino la fe de ponernos en las manos de Dios que nos prepare para la gracia, y la gracia es su vida.
Una persona que no busca la vida de Dios, ¿de qué le sirve, como lo he hecho en un reel que tú viste, que ha tenido muchas vistas? ¿De qué me sirve pedirle al Padre que me bendiga mucha agua bendita? Me puedo bañar en agua bendita, el Padre me puede bendecir el tinaco y bañarme todos los días con agua bendita, y aún así, pues puedo estar bajo la influencia del maligno, ¿no? Una persona, ahora que tengo la Biblia aquí abierta, y ahora con los sucesos que hemos visto, acontecimientos desafortunados de violencia y de crimen organizado, ¿cuántas personas llevando una vida ilícita, una vida de pecado, una vida de muerte, una vida de mal, pueden tener su Biblia en su casa, en el Salmo 91 o en el Salmo 22, o pueden tener medallas, como lo hemos visto, imágenes benditas. Imágenes de 3 metros, ¿no? Exactamente, eso no me convierte en un buen cristiano. Tener una imagen de la Virgen de Guadalupe, hay gente que tiene medallas de San Benito hasta en el baño. Yo recuerdo que cuando empezaba yo era seminarista, quizá por ahí del año 2000, cuando el encuentro de jóvenes en el Espíritu Santo en León, empezaban a vender las primeras medallas de San Benito, ¿no? Yo tuve una de esas medallas y después empecé a ver cómo se fue modificando. Ya no era una medalla, no sé si ustedes han visto ahora la bendición de la casa. ¿Qué es eso? Pues es un colgadijo, o sea, es realmente un montón de listones de colores, con una llave, con una mesa, como con 7 medallas de San Benito. ¿Qué es eso? Es la bendición de la casa. ¿Y eso cómo, no? Pues ese colgadijo de medallas de San Benito hay que bendecirlo y se pone en la puerta de la casa. O sea, ya no es suficiente una medalla. Ahora hay que ponerle, como nada más le falta el ajo y el molcajete. O sea, cuando ya no sabemos qué hacer, y esto es un pecado contra el Espíritu Santo, la desesperación por salvarse. Creer que con las cosas que yo hago exteriores me voy a salvar. En este momento a mí me viene a la mente, Padre, recordando esta cita de Pedro cuando dice de que tenemos que dar razones de nuestra fe, ¿no? Y me venía a la mente porque muchas veces, por ejemplo, en la universidad hablábamos de estos elementos externos, como el que usted ha mencionado, y cuando vemos un crucifijo, muchas veces algunos los catalogan como este estilo fanatismo, ¿no? Como el fanatismo, equipararlo como también a esos elementos que se utilizan los famosos atrapasueños, ¿no? O el estilo pulseras, turcos, etcétera. Es decir, la cruz ahora pasa a ser dentro de ese ámbito fanático. Otro elemento, es decir, otro elemento más, ¿no? y otro aspecto que me gustaría retomar en cuanto a una clase, ¿no? de filosofía del lenguaje decía, vamos a analizar el término diabolos, ¿no? Y en su nomenclatura también, haciendo un trabajito ahí de San Agustín, hace una referencia de que el término lo que hace es separar, y hablamos de esta cuestión de desvirtuar. A mí me gustaría también como que introducir esta palabra de desfigurar, es decir, cambiarlo a mi manera, a mi modo, lo decía Cristian. Ahora el viernes ya no, o el miércoles de ceniza que iniciamos, y el viernes santo, que la iglesia nos pide ayunar del alimento. Pues bueno, voy a desayunar, pero voy a ayunar de esto, voy a ayunar de aquello. Es decir, ahora yo haré mi propio ayuno. Claro. Y entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos esta autoridad moral, incluso podría decirlo, esta autoridad canónica para decir, ahora yo me coloco mi propio ayuno? Yo ahora voy a desvirtuar. Y otro elemento que me gustaría resaltar es que como cristianos, cuando nosotros participamos en las celebraciones litúrgicas, todos estos elementos externos que serían como estos sacramentales tienen sentido dentro de la celebración. Es decir, la ceniza tendrá sentido incluso fuera del templo, si se va a visitar a algún enfermo y se le da la comunión y se le colocará la ceniza, pero porque es una prolongación de esta celebración. Es decir, lo podría decir así, ciertamente está bendita la ceniza, pero su sentido era dentro de la celebración. Lo mismo sucederá el Domingo de Ramos, ¿no? Con las palmas, tendrá sentido dentro de la celebración, y claro, como este elemento cristiano que tradicionalmente mi familia lo coloca en la puerta, en la ventana, pero esto nos remite a la celebración, no tanto a un aspecto de protección. Es decir, ahora como si fuera el perro, ahora me va a proteger, me va a alertar de algo. Yo creo que ha pasado dentro de nuestra iglesia
que hemos desvirtuado incluso esa espiritualidad de que también tendrá un mismo valor fuera de, y tenemos que recordar que tiene valor dentro de sí, no fuera de. Claro, yo lo platicábamos una vez, padre, me acuerdo que platicábamos con nuestro amigo Paco Vallejo, ¿no? Que era químico y le decía, oye Paco, yo tengo un poco de agua bendita. Si le echo agua bendita a este garrafón, ¿tendré un garrafón de agua bendita? Y entre broma, ¿no? Porque decía, tú que eres químico, ¿no? Y le preguntamos a usted, padre, a ver, ¿cómo funciona esto, no? O sea, yo puedo echarle más agua a mi agua Le bendita. echo 3 gotitas de agua bendita a un tinaco y queda todo bendito, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, o podemos decir, ¿no? El caso de la ceniza. Tengo un poco de ceniza bendita. Revuelvo más ceniza con que tenga ahí en mi casa del fogón. Pues ya tendré. Oye, o las personas que se llevan la ceniza bendita del miércoles de ceniza para regar sus plantas, para que crezcan bonitas, ¿no? Tantas cosas que escuchamos, de verdad. Cosas que pasan, ¿no? Y lo decía Eric. No funciona así, ¿no? Yo recuerdo que decía, es que ya no está bendita. O sea, si tú tienes un agua y tu agua ya huele feo por alguna razón, que lleva 4 años ahí ese garrafón de agua bendita, totalmente, pues ya no está bendita. O sea, ya se pierde lo bendito cuando tú, o corríjame si estoy mal, padre. Totalmente. Cuando ya esto ya no es digno de sí. O sea, no podré tener ahí, lo decía usted, mi San Judas sin cabeza, ¿no? No, es que este es todavía, si no va a pasar algo malo, o es que todavía está bendito, me lo dijo un padre, pero pues ya nada más es la mitad de la Virgen, ¿no? Mira, aquí en la parroquia tenemos una pila bautismal. El agua ya está bendita. Cada determinado tiempo se tiene que cambiar el agua y se tiene que limpiar la pila bautismal. Se acostumbra que cuando una persona fallece aquí en la comunidad de Zaragoza, desde donde estamos transmitiendo, vienen a pedir un poco de agua bendita para despejar el cuerpo, para echarlo en la sepultura del difunto, y pues está bien, se les da agua bendita. Pero, por ejemplo, me gusta advertirles, por favor, que esta agua no la vayan a beber, porque es agua bendita, pero no deja de ser agua expuesta a todo lo que lleva el agua, a moscos, a dengue, a polvo. O sea, no deja de estar bendita, pero puede estar bendita y puede estar contaminada materialmente, no espiritualmente, ¿no? Yo digo, cuidado, porque estará muy bendita, pero te va a causar una infección estomacal si te la tomas, ¿no? Sigue siendo de la llave, ¿no? Entonces, esto es bien, bien importante, ¿no? También tú hablabas sobre el diablo. La palabra diablo viene del griego, del diablo viene de la palabra en griego diabolos. Dia en griego es atravesarse, de ahí viene diámetro, que es la medida de en medio, el diámetro. Entonces, dia significa la mitad, ¿no? Y diabolo viene de la voluntad, es el que quiere atravesarse en la voluntad, el que desvía la voluntad. Yo utilizaría algunos adjetivos o algunos sinónimos como el metiche, como el que interrumpe, el que aparta. Por eso Jesús le dirá a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque Pedro se lo quiso llevar aparte a Jesús. El teléfono descompuesto. Sí, lo llevó aparte, porque eso es lo que hace el diablo, aparta, ¿no? Aparta. Y por eso, y voy a decirlo así, de lo que estaban mencionando, de que cuando sacamos los sacramentales, los objetos del culto, decías tú, pero yo lo decía de otra manera más sencilla y concreta. Todo objeto religioso, llámese agua, medalla, escapulario, todo objeto religioso que no te lleva a Cristo se convierte en un amuleto de superstición si no lleva a Cristo. En eso ya nosotros ya dejamos algo muy claro. Puedo tener en mi coche un rosario, pero no me lleva a Cristo. Puedo tener una pegatina de la medalla de San Benito en la taza del baño, no me lleva en nada. Puedo tener un cirio pascual bendito, pero si no me lleva a la Eucaristía, no me lleva a nada. Entonces, siendo un poquito más tajante, más concreto, todo objeto, apréndaselo bien, todo objeto religioso, sea una imagen hermosa de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, del Papa Juan Pablo II, una medalla, escapulario, rosario, estampita, que no te lleve a Cristo,
se puede transformar y llevaría a una práctica esotérica, porque no tiene razón de ser. No solo dentro del culto, sino no tiene razón en mi vida espiritual, aún en mi casa, ¿no? No, y cuando uno empieza a practicar todo este tipo de cosas, ahí ya empieza a haber, siento yo, más manifestaciones malignas, ¿no? Porque ya de ahí empiezas a transgiversar las cosas, ¿no? Empiezas viviendo tu fe, pues siento que de buena intención muchas veces, desde el desconocimiento, y empiezas muchas veces a practicar como que esta mezcla, ¿no? Lo vi en un TikTok y lo hice, ¿no? Porque el TikTok dice que si pones el agua bendita, o luego aparece alguien vestido de cura y uno puede decir, bueno, es que me dijo el cura tal que hay que hacer esto, los ángeles, y a veces yo siento, padre, que ahí es donde se empieza a meter el maligno, ¿no? Y cuando ves... ¿Sabes cómo se llama eso, Cristian? Se llama curiosidad. O sea, esa curiosidad, hay muchos católicos curiosos que les gusta andarse metiendo en cuanto foro encuentran en las redes sociales, y se van a encontrar de todo, de falsos sacerdotes, sacerdotes que parecen católicos pero son de otras, sacerdotes de la Santa Muerte, sacerdotes protestantes, y entonces en todo esto hay un gravísimo riesgo. Qué bueno que tocas el punto, Cristian, para los que están viendo este podcast. Por favor, así como dijimos de que no crean que todo lo que parece religioso lo es, tampoco todo lo que vean que parezca católico, incluso si ven sacerdotes con su alzacuello, religiosas, no se crean todo lo que ven en las redes. Pregúntenle, acérquense a su sacerdote, a su párroco, y dígale, oiga, estoy siguiendo a este sacerdote o a esta religiosa. Lo que está enseñando es correcto, porque si no, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y eso va creando muchísima confusión. Hay sacerdotes que yo he escuchado que, por ejemplo, tan solo esta palabra de bendiciones, que ya saben que yo he sido muy claro, que eso de bendiciones es una modita no cristiana, una modita que saltó de la New Age, saltó al cristianismo protestante, que decreta, que son para decretar, y del cristianismo protestante saltó a los católicos. Entonces ves a todos los católicos diciendo, bendición hermano Cristian, bendición hermano Eri, bendiciones. O en Navidad, felices fiestas. Felices fiestas, o bendiciones. ¿Qué son las bendiciones? O sea, es Dios te bendiga. Hemos sacado a Dios de la ecuación, ¿no? Entonces, esto es lo que puede pasar con una persona cuando incluso sacerdotes podemos estar enseñando cosas que no son correctas y estar confundiendo al pueblo de Dios. Hablando sobre la medalla de San Benito, hace unos años, esto de verdad que me sorprendió y me impactó, así como conocí a este brujo curandero de las Barrillas, cuando yo estaba en otra ciudad, estaba en un restaurante comiendo un domingo después de misa, se acercó a saludarme una, no sé, se le llama sacerdotisa, medium, bruja, la que lidera un templo espiritista. Y llegó a presentarse conmigo. Oiga, ¿usted es sacerdote de aquí? Sí, yo lo he visto. Yo soy fulana de tal y yo soy la encargada del templo espiritista fulano. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que ella decía, no, yo también vivo mi fe. Mire, me enseñó una pulsera que tenía muchísimas medallas de San Benito. Y me dijo, no, yo también creo en Diosito, creo en la Virgen María, y yo, por ejemplo, aquí traigo mis medallas de San Benito, me las bendijo un sacerdote. Claro, el sacerdote no sabía quién era, ¿no? A lo mejor se la bendije yo. Y entonces yo digo, mira, ¿cómo puede ser una persona que está invocando espíritus, que está en el mundo del ocultismo, y está usando objetos religiosos, incluso bendecidos por un sacerdote? Porque alguien que está viendo dirá, no, pero el objeto sí tiene poder, padre. Si va con un sacerdote y el sacerdote lo bendice y el sacerdote lo exorciza, entonces es que ese sacerdote sí es el bueno, ¿no? Para ese sí, lo bendijo, sí. Se lo bendijeron del Vaticano. Tiene 3 millones de seguidores, ese sí es bueno. Sí, pero ella es bruja. O sea, pero ella es bruja. No es que ese rosario lo trajeron de la tumba de Santa Teresita. Sí, pero la persona que lo está usando es curandera. Es decir, no pensemos que el objeto tiene una especie de poder espiritual. ¿Por quién lo usó? Lo bendijo el Papa o lo bendijo el cura de mi pueblo, ¿no? Al final quien bendice es Dios, independientemente de quién haya sido el ministro de la bendición, ¿no? Entonces hay tantas cosas ahora que estamos platicando de esto, tanta confusión sobre el tema.
hablaba de estos elementos, hemos estado hablando sobre lo externo, ¿no? Y también, padre, como que aclaré este punto de que bien sean los sacramentales o estos signos religiosos, incluso ya los sacramentos, es porque van más hacia el interior del hombre, quiero decirlo de este modo, como estos signos sensibles que nos van a comunicar a Dios, la gracia al interno. Y algo que usted ha mencionado, sobre todo en su homilía, es porque el mal viene a presentarnos lo exterior y Jesucristo, que asume la naturaleza humana en su totalidad, viene a invitarnos a profundizar nuestro interior, nuestro templo, como este lugar sagrado donde Dios habita, y sobre todo que los signos sagrados me invitan al contacto divino, ¿no? A decir, realmente ahí está lo concreto, más que los aspectos físicos o elementos externos. Lo que nos está invitando también el tiempo de Cuaresma es a esta relación más profunda con Dios, más que a los elementos, ¿no? A esta participación, ¿no? Participa, vive tu fe, trata de integrarte no solo en lo material, sino también en lo espiritual. A ver, acércate, o sea, si tú tienes muchas dudas, acércate, ve, no tengas miedo, primero descubre lo bonito, porque muchas veces solo nos quedamos en el Viernes Santo, pero no logramos entender lo bonito que es el Sábado Santo, ¿no? La alegría de la Pascua. La alegría de la Pascua y el sentir felices Pascua y ver que no solo es tienes que estar triste toda la Semana Santa y vivir toda tu Semana Santa triste, pues si te quedas hasta el Viernes Santo seguramente sí, pero si no sigues participando y viendo lo que sigue después del Viernes Santo, pues seguramente lo vas a vivir muy triste, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es más fácil, Cristian? ¿Llevarte a la confesión, a confrontarte con tu conciencia y con Dios? ¿O que te bendiga el Padre Agua Bendita para rociar tu casa y que te vaya bien? ¿Qué es más fácil? O sea, ¿qué te conviene o qué es más práctico para ti para evadir la influencia del maligno en tu vida? ¿Ir a confesarte o que te regalen un poco de agua bendita y rociar tu casa? Pues el agua bendita, ¿no? Por supuesto. Yo lo decía a usted siempre en la parte pastoral, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Evangelizar a una persona o vender 10 tortas? Se lo decía yo en la parte, ¿no? A veces nos quedamos como en lo más práctico o en lo más accesible, lo que es usted, sin llegar a profundizar tanto, a encontrarte, a buscar, que realmente todo esto, por ejemplo, hablábamos del primer viernes, ¿no? No quedarte en, hay tantas cosas malas, o protégete de aquí, o mira, no salgas, o cuídate, o cubre, sino descubre el por qué, ¿no? La razón del cual parte todo esto. ¿Qué está haciendo la comunidad en la iglesia? ¿O qué te está ofreciendo la iglesia para tú poder vivir bien, sin solo llegar al otro extremo de, oye, si sales el viernes te va a ir mal, ¿no? O cuídate donde andes manejando, que claro, está bien, ¿no? Pero aún así siento que es como el adentrarse, el abrirse. Yo creo que la Cuaresma nos invita a abrirnos y descubrir y ver el por qué ellos hacen esto o por qué hacen el otro, de qué manera puedo participar y yo llevar mi vida sin caer en los extremos de te va a ir mal si no participas, o seguramente me va a ir súper bien si participo en las actividades o trato de vivir mi vida de fe, ¿no? No, te va a ir bien y te va a ir mal, independientemente con tu medalla, con tu escapulario, con tu palma bendita. O sea, voy a poner un rosario en el coche para que no me pase nada. Vas a chocar con todo el rosario. O sea, el que tengas un rosario colgando en el coche no te asegura que no vas a chocar. Yo recuerdo que decía usted, te vas a morir, todos nos vamos a morir. Y por más duro que suene, ¿no? Pues somos carne. Así te cuelgues 10 medallas, si te toca, te vas a morir. Con medallas o sin medallas, ¿no? Y la cuestión de esto de te vas a morir, yo creo que es no tengas miedo, ¿no? Empezó con eso usted y realmente el abrir usted con un no tengas miedo, pues a mí me dio tranquilidad ahorita, padre, ¿no? Porque todo lo que se viene y ahorita que platicábamos de qué temas íbamos a tocar, digo, no, pero yo ese tema ahorita no, después de los acontecimientos del 2023. Sí. Y decía, pero... Es que Cristian tiene una experiencia, no sé si da la oportunidad de contarla ahora o en otro episodio podrá contarnos, ¿no? Para que vean que esto lo abordaríamos para que las personas dejen de estar en esta curiosidad.
de querer meterse en el mundo de lo espiritual que no conocen, porque puede traer, sí trae repercusión. Yo creo que estaría bueno para otro podcast, ¿no? Como la parte 2 de todo esto, ya hablar, adentrándonos en este libro mágico que trae aquí. No digas mágico porque entonces se presta exactamente a esa confusión, ¿no? ¿Qué va a pensar que es el libro de hechizos de Harry Potter? No, es que tengo aquí, hablamos antes de entrar al programa del ritual de exorcismos, que es un ritual litúrgico de la iglesia, para el ritual de exorcismo y oraciones de liberación y oraciones de lucha contra el mal. Que al final termina siendo un libro, como lo dijo usted. Y que es un libro y que al final centra el poder que tiene Cristo, a la autoridad que tiene sobre todo el mal, ¿no? Y sobre esto que decías de los objetos, por ejemplo, viene una persona y me dice una pareja, padre, ¿nos puede bendecir nuestros anillos de matrimonio? Estoy a punto de decirle, claro que sí, ¿están casados por la iglesia? No. Entonces, no, pero pues para que Dios bendiga nuestro matrimonio. ¿Cuál matrimonio? O sea, ¿cuál matrimonio? O sea, los anillos dentro del matrimonio son un símbolo de algo más profundo. Los anillos no hacen el matrimonio. O sea, aunque se lo entreguen entre ellos, mira, no estamos casados por la iglesia, pero vamos a hacer un acto de fe delante aquí en el templo. Tú y yo nos vamos a declarar amor y te voy a entregar este anillo y tú a mí delante del Santísimo, de la Virgen de... No hay matrimonio, es que no hay matrimonio, no es el objeto de esos anillos. Por eso le digo, discúlpeme, pero los anillos se bendicen en el matrimonio. Cuando yo hago porque se perdió un anillo, porque los empeñaron, por lo que sea, es bendecir dos anillos que ya están en sus corazones. Ustedes son los anillos, ustedes son el sacramento, los anillos son el símbolo de lo que hay entre ustedes. Pero en el caso de ustedes, discúlpenme, suena feo, no hay nada. No hay sacramento y no se puede bendecir una unión que está fuera de la bendición de Dios, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, padre. O sea, realmente este ejemplo que acaba de decir, pues es como tal, ¿no? Si no existe algo realmente que te vincule con Dios, pues no existe, termina de ser un simple objeto. Y realmente, si usted hubiera hecho la bendición, pues no hay un matrimonio como tal, ¿no? O quizás por confusión usted o por saber o en la rapidez, bueno, está bien, los vendió, pero no hay, ¿no? Termina siendo pues algo material que se bendijo, pero que no hay... No tienen el sentido. Son dos objetos benditos que no cumplen la función. Y la función de los esposos es que cuando el esposo ve el anillo que tiene en su mano, recuerda el vínculo que hay entre él y su esposa, recuerda a su esposa, recuerda el amor de su esposa, recuerda la fidelidad, la bendición y el sacramento que los ha unido. Pero ¿qué razón tiene un anillo bendito que lo ve y qué puede decir? ¿Puede llamarla esposa delante de Dios? No le puede llamar esposa, ¿no? Tantas cosas que se presentan en este mundo nuestro, tanta confusión que tenemos, tanta confusión, y nuestro pueblo sufre porque a veces no les hemos explicado. Claro, hay culpa de negligencia porque muchas veces somos un pueblo que no le gusta conocer su fe, que se queda simplemente en lo superficial, en lo que le platicó la abuela, como ahora como estamos hablando de lo que se acerca, ¿no? Del primer viernes de marzo. ¿Hay que tener miedo? No. ¿Me va a pasar algo? Pues no. Tengo que tener, recuerdo que antes se ponían cruces de cal detrás de las puertas para que no entrara el brujo, para que no entrara el nahual, para que no entrara la llorona. A mí me para tocó que no en te unas espantaran. misiones llegar a una comunidad, no recuerdo cuál comunidad fue, no recuerdo si fue aquí tampoco, que se me hizo raro ver cruces en todas las puertas de todas las casas y yo, pues, no es que lo hacemos el Viernes Santo, no me acuerdo que era Semana Santa, con pintura blanca, ¿no? Nadie supo explicarme el por qué, pero esto siempre se ha hecho así, ¿no? Para que no mece el chaneque al bebé, hay que ponerle su ojito de venado, hay que poner la cruz. Y a veces nos quedamos en eso, en tradiciones a veces, ¿no? Vemos la Semana Santa como tradiciones, que ese también ya sería otro tema muy extenso, y cuidado, ¿no? Si te metes con la tradición, cuidado, porque no todo lo que a lo que nosotros le llamamos tradición lo es. Hay una diferencia entre una tradición y una costumbre. A veces hay costumbres, porque así lo hemos hecho, pero eso no significa una tradición. La tradición está en la iglesia y es el contenido de la fe que encontramos en su palabra, en la palabra de Dios y en el magisterio de la iglesia. Pero hay costumbres que sencillamente porque así me lo enseñó mi abuelito y hago doctrina y hago verdad porque lo aprendí de mis abuelos, ¿no? Lo ha dicho usted, ¿no? Si no te acerca a Dios, de nada vale esa actividad que estás realizando tú a las 3 de la mañana, ¿no?
o cosas que tú haces porque siempre se ha hecho así. Si no te acercan a Dios, pues si queda en eso, se reduce a una simple actividad. Por lo tanto, ahora que estamos viviendo este tiempo de la Santa Cuaresma, quiero invitar a todos, vamos cerrando ya este programa, da oportunidad para que nos volvamos a reunir. De verdad que ha sido un gusto tenerlos a ustedes aquí. Y estos temas que estamos abordando, creo que pocas veces se habla de esto y hay mucha confusión y el pueblo sufre. Y tenemos que formar a nuestro pueblo, formarlo. Yo los invito para que conozcan, ahora que viene este primer viernes de marzo, no tengan ningún miedo, no tienen que hacer nada en especial. Creo que, ¿qué tenemos que hacer este primer viernes de marzo? Hacer lo que tendríamos que hacer todos los viernes de Cuaresma, independientemente de que sea el primero, el segundo. Asistir a la iglesia, ir a la Santa Misa, aprovechar este tiempo que es tiempo de gracia para confesarnos, vivir el Santo Vía Crucis, acompañar a Cristo con el camino de la cruz. Eso es lo que realmente provoca frutos de santidad en nuestras vidas, ¿no? No andar temiendo que nos puedan pasar cosas, no tengamos miedo a la muerte, no tengamos miedo al demonio. Quiero contar una anécdota del padre Gabriel Amort. Creo que varios han escuchado de él, el exorcista del Vaticano. De hecho, se hizo una película no muy bien hecha, ¿verdad? Sobre él, sobre la vida del padre Gabriel Amort, que se llama El exorcista del Papa. No es que la esté recomendando, tiene cosas buenas, tiene cosas un poquito medias voladas, ¿no? Tipo Hollywood. Pero el padre Gabriel Amort, en una ocasión le preguntaban, padre Gabriel, ¿usted no le tiene miedo al demonio? Usted que se ha dedicado a hacer exorcismos, liberaciones, ¿no le tiene miedo? ¿No le ha dado miedo combatir a Satanás frente a frente en una oración de liberación o en exorcismo? Y el padre Gabriel, un hombre bajito, ya grande, peloncito, así serio, estaba en un set de televisión con su cruz de San Benito, con su estola morada. Recuerdo bien esa escena. ¿No le da miedo, padre Gabriel Amor? ¿No tiene miedo usted del demonio, de lo que le pueda hacer? No. Ese perro me tiene miedo a mí. Oye, dejó a todos en el set congelados. ¿Quién, diría Cristian, si tenía yo miedo al comenzar este programa de qué me va a pasar? O sea, ese templo, esa seguridad, no solamente de decir que no, sino de llamarle al demonio perro. Yo solamente he escuchado a 2 personas que le han llamado al demonio, le han llamado perro. El padre Gabriel Amort y San Pío de Pietrelcina. Son a los 2 que... Con esa autoridad. Con esa autoridad, o sea, con esa convicción del poder que tiene Cristo, y no solo Cristo. Ese es el trasfondo. Ellos. De por qué tienen, digamos, esta manera de expresarse del diablo. No cualquiera puede llegar y decir, insultar. No. Padre, digo para que lo aclaren, porque no va a faltar nada. Ahora mejor voy a referirme en la noche si veo una sombra. Hey, tú, ¿me entiendes? Estamos hablando de San Pío Claro, de claro. Pietrelcina. Y estamos hablando de un sacerdote que durante toda su vida se dedicó al exorcismo. Aquí lo que hay que entender es, y es que no terminé la idea, dice, él me tiene miedo a mí, porque yo soy hijo de Dios. Y él no. Vamos a otro punto. No tiene que ser un gran santo para tener ese valor, sino la convicción de creerlo y la convicción de saber que tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo. Él es criatura. Esa confianza, ¿no? O sea, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí, no? Y realmente plasmarlo y saber lo que te está comunicando es real. Tú conoces a una persona que realmente sabes que realmente sí lo practica, que lo que está diciendo es real y lo piensa, no solo queda en el, bueno, yo confío en Dios, pero tú sabes que te estás engañando a ti mismo o tú crees que crees en Dios. Pero realmente cuando lo dicen con esta autoridad, a pesar de que lo estás viendo en una pantalla, te lo transfiere a ti. Dices, wow. Impacta escuchar a una persona con esa certeza que debe ser el pregón del cristiano. Es decir, nos impacta, pero debería ser lo normal en el cristiano. Este gozo y esta convicción del anuncio poderoso del Evangelio de Cristo, que quisiera que termináramos hoy en esta forma querigmática nuestro programa, nuestro podcast de esta noche, ¿no? Cristo ha vencido al mal.
Cristo tiene poder, Cristo ya venció. Dice, no tengan miedo, yo ya he vencido al mundo. El maligno da patadas de ahogado, nos quiere engañar, quiere que creamos que Él tiene poder, que Él se sale con la suya. Él está vencido. Él es un animal herido que quiere confundir y que todo el mundo crea, no, hay que tener mucho respeto porque tiene mucho poder. Tiene el poder que, mira, el maligno tiene el poder que Cristo le permite. Así de sencillo. Tiene el poder que Cristo le permite, ni más ni menos que lo que Dios le permite. Oye, que yo tengo miedo que me haga algo. Él te puede hacer lo que en primer lugar Dios le permita. Y número 2, lo que tú le permitas. Confianza Fuera de eso, Él no tiene mayor poder sobre ti, más que el espacio y el permiso que tú le quieras dar. Tiene un límite. No deja de ser criatura. Y hoy tenemos que terminar este programa proclamando la grandeza de nuestro buen Señor, de Cristo, que nos regala este santo tiempo de la Cuaresma, que es un entrenamiento de un guerrero, el entrenamiento de la victoria. Vamos hacia la victoria, vamos hacia la Pascua. Me encanta decir esto, lo he dicho creo que ya hasta incluso en otro episodio, en otro podcast, y me van a entender los chavos, cuando tú ves una película y alguien ya la vio y te cuenta el final y te va a spoilear, ¿no? No me la cuentes porque me vas a spoilear, me vas a contar el final de esta historia. Bueno, pues yo quiero decirles nuevamente que esta historia llamada cristianismo es un gran spoiler. Nosotros somos spoileados. Significa que nosotros ya conocemos cómo termina esta historia. Ya conozco el final de esta película. Y el final de esta película es la victoria final consumada de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Cristo ha vencido y ahora nos invita en esta Cuaresma para compartir con nosotros la victoria que Él nos ganó con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Amén. Amén. Bueno, pues Cristian, algo final, ustedes ya estamos ya sobre el tiempo. Pues me quedo con eso, padre. O sea, la recomendación mayor para toda esta Semana Santa, toda esta Cuaresma es confianza en Dios, ¿no? Confía en Dios. Todo va a estar bien. Cristo ya venció a la muerte, nos decía usted. Aprovechalo. Si ya venció, acércate a Él. No te equivoques de equipo. Estamos en el equipo ganador. Sí, entonces eso, o sea, igual la recomendación para todos los que nos ven, confianza en Dios, no tengan miedo. O sea, realmente ver esto, a veces no como un sacrificio, sino gozar de todo esto, todo lo bonito, verlo como un gozo mientras te preparas para llegar a ese día, ¿no? Que para mí es el sábado, la Pascua es lo más fascinante, lo más emocionante, escuchar el pregón, vivirla de esta manera tan hermosa, para mí es eso, ¿no? Prepararnos para llegar a tal día con confianza. Gracias, Eric. Pues, padre, mi recomendación para Cuaresma, de modo personal lo veo así, es ir a las fuentes, volver a las fuentes, es decir, volver a la oración, ir a la Sagrada Escritura, y también algo que, para ir cerrando, ir a las fuentes es también preguntar a tu párroco, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por las redes. Yo sí invito también a todos, sobre todo como misión así de futuro maestro, aprender a leer, aprender a interpretar lo que leemos, las noticias. Algo que me molestó bastante un tiempo cuando recién fue elegido el Papa León, como si el Papa León tuviera este tiempo todas las mañanas de hacer la oración de la mañana y no identificamos lo que está creado por inteligencia artificial y lo que no y lo que sí. Entonces yo sí les invito a ir a la Sagrada Escritura, ir al catecismo, escuchar si hay temas de evangelización en tu parroquia, con tu párroco, ve, pregúntale a personas que estén dedicadas a la oración y al estudio. ¿Por qué? Porque si te dejas llevar, ya vemos cómo está este ámbito de desvirtuar, ¿no? Entonces, para mí, Cuaresma es ir a las fuentes, ir a la fuente que es nuestra fe, a vivir este tiempo importante en que Cristo, pues, nos ha salvado. Muchísimas gracias, Eric. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias, hermanos. Acercarnos al Señor. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de volver nuestro corazón al Señor, a la victoria que nos tiene en esta Pascua. Bueno, muchas gracias. Ya habíamos estado en el Fe con Café, el podcast en este episodio. A los que tenían su café, buen provecho y buenas noches. Fe con Café, el podcast, es una producción de Docs Evangelización.